Paz a vosotros, amados hermanos, adalides del Señor. Es un gusto poder saludarlos y ahora también, hermanos, poder presentar delante de todos ustedes el nuevo material que hemos de estudiar para este siguiente trimestre del año 2022, tercer trimestre. Hermanos, el material que hemos de estudiar lleva por título El varón, un ser tripartita. Esta es la portada del cuaderno que cada uno de ustedes ha de recibir para que a lo largo de este trimestre en cada una de sus sociedades puedan entablar el estudio de los varones adalides del Señor en el espacio que ya nosotros tenemos como costumbre. Hay un versículo, hermanos, que se cita dentro de esta portada o de la contraportada, que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo número 9, y dice: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. En esta versión de las Sagradas Escrituras de la Biblia de las Américas, hermanos, está citada este versículo que hoy ponemos como contraportada. Y bueno, dentro del prólogo, hermanos, ustedes van a encontrar esta parte de la descripción que ahora les voy a leer, que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el ser humano está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu, las cuales son indispensables para que una persona pueda vivir y ser capaz de entablar un proceso de renovación interior y exterior que lo lleven a presentarse limpio delante del Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra del Eterno expresada por el apóstol Pablo allá en la primera carta a los tesalonicenses habla precisamente de la forma en la que el hombre compuesto por estas tres partes, hermanos, debe mantenerse íntegro en cada una de ellas hasta la presencia de el Señor. Esto es lo que, hermanos, invitamos a que en esta perspectiva que marca las Sagradas Escrituras y que es diferente a la que marca el mundo ahí en su ciencia, entendamos, hermanos, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con estas tres partes de su ser. Bueno, hermanos, el objetivo entonces de esta primera lección que lleva por título El varón, un ser tripartita, en este objetivo vamos a tratar de explicar las características del ser tripartita conforme a las Sagradas Escrituras, con la intención de describir la manera en la que se deben mantener íntegras delante del Creador. Este es entonces, hermanos, la primera lección de escuela sabática que hoy ponemos al alcance de cada uno de ustedes, y este material, hermanos, que deseamos que siempre venga a ser útil para la exposición de los hermanos que tomen esta responsabilidad. Sabemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos dice que se deben de mantener estas tres cosas íntegras hasta la venida del Señor. Y cuando el apóstol Pablo cita a la carta a los Corintios en su segunda carta, el capítulo número 5, ponemos este versículo para poder reforzar esta idea. Dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Cuando se habla, hermano, por medio del cuerpo, no se está hablando solamente de una parte del cuerpo, sino aquí de todas esas tres partes que involucran el concepto que hoy vamos a estudiar de el varón, un ser tripartita. Tenemos que dar delante de nuestro Señor Jesucristo cuenta por lo que hayamos hecho con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Siempre, dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a analizar de manera general en esta primera lección este concepto del ser tripartita, porque en las demás lecciones vamos a ir analizando una a una varios conceptos que involucran, hermanos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo.
La lectura bíblica, hermanos, está citando en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 5, del versículo 16 al 22, al 23 se cita. El 23 también se va a ocupar, hermanos, como el versículo para reflexionar. Por eso aquí en la lectura bíblica sugiero que enfaticemos del 1 al 22, del 16 al 22, perdón, en donde nosotros podamos resaltar que se hacen una serie de recomendaciones en estos versículos a través del apóstol Pablo antes de llegar al versículo 23, de acciones que nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo y que van a involucrar el espíritu, el alma y el mismo cuerpo. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracia en todos, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, dice, examinarlo todo, retener lo bueno, y el último consejo antes de llegar al versículo para reflexionar, dice, apartaos de toda especie del mal. Actividades, acciones que cada uno de nosotros como varones adalides de nuestras familias tenemos que realizar, hermanos, y que nos van a ayudar a poder lograr lo que el versículo para reflexionar nos dice. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, para que nuestra alma, para que nuestro cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros tenemos como una responsabilidad, y es precisamente que tenemos que guardar sin reprensión nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que nos tome esta venida estando vivos, como el apóstol Pablo decía, y nosotros que vivimos, que habremos de quedar hasta la venida del Señor, o que estemos muertos, que hayamos bajado al polvo de la tierra, no importa en qué condición, pero nosotros siempre tenemos que en vida mantener el espíritu, el alma y el cuerpo íntegro, sin reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un trabajo muy arduo, muy grande. Lo vamos a ver a lo largo de este trimestre. Hay cosas que tenemos que trabajar y en donde tenemos que poner mucho énfasis para que así como nosotros podamos trabajar en esto, podamos atraer los que vienen juntamente con nosotros, es decir, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, la familia de nuestros hijos, nuestros nietos, y si podemos alcanzar, hermanos, la iglesia y la que lo componen, hermanos, podamos todos ser ayudadores para que podamos, hermanos, en algún momento presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo en esa pronta venida que todos nosotros también estamos esperando. Este es el versículo para reflexionar. Dentro del material exegético vamos a encontrar 4 parrafitos. El primero nos va a hacer relación a uno de los 3 componentes, y en este caso, hermanos, es el cuerpo. Cuando se habla del cuerpo físico, se habla de esto, de lo que estamos revestido, de una naturaleza corruptible y mortal. Cuando se habla del cuerpo, hermanos, se habla de que todo esto, ahora de manera general en estas 3 partes, el cuerpo debe de ser parte de un proceso de purificación para mantenerlo en santidad. Y aquí ya estamos hablando no solamente del cuerpo físico, sino de las 3 partes que lo componen. Dice, para que logremos esta transformación espiritual y podamos ser o seamos una nueva criatura. Cada uno de nosotros se debe de convertir en una nueva criatura a través de una transformación espiritual, para que a la postre alcancemos la transformación física. Otra vez regresamos al cuerpo en un componente de los 3, para que alcancemos la transformación física de nuestro cuerpo para incorrupción e inmortalidad.
Y la última parte que resalto en estos puntos dice, este es nuestro propósito, la meta a alcanzar. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, ahora en su segunda carta, en el capítulo número 5 y versículo número 2, habla de dos casas, una terrestre, que es la que tenemos, hermanos, de la que estamos vestidos de esta forma corruptible y mortal, y de una casa o una habitación celestial. El versículo número 2 cita y dice, y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener ese deseo de llegar a ser sobrevestido de esta habitación celestial. Pero para ello necesitamos que nuestro cuerpo, como primer componente de los tres, hermanos, lo mantengamos íntegro, irreprensible delante de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. El segundo componente que habla el material exegético es el espíritu. El espíritu dice que hablar del espíritu es hacer referencia específicamente a la razón, la capacidad de discernimiento que tiene el ser humano para poder o para saber decidir las cosas que quiere. Dios, dentro de su palabra, le ordenó a los sacerdotes, le ordenó a los profetas que pudieran enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, la capacidad de poder discernir que Dios nos otorgó al ser humano, la vamos a encontrar en la parte del espíritu. Debemos moldear nuestra mente, que es la mente, conforme a las ordenanzas de Dios y mantenerla en santidad para que esté lista para la venida del Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla a la carta a los Efesios, aquí, hermanos, en el capítulo número 4, versículo 23 y 24, que también dentro del material está citado, dice, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestir el nuevo hombre. Ya no estamos hablando del cuerpo físico, sino ahora estamos hablando de lo que dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Estamos hablando ahora del otro componente que es el espíritu. Y hermanos, hablar del tercero y último, vamos a hacer referencia a el alma, que está formada por los sentimientos que expresamos como personas. Debemos cultivar todo sentimiento bueno que nos ayude a trabajar en armonía con nuestro espíritu, es decir, con nuestra mente y con nuestro cuerpo, el físico. El Señor, a través del profeta Jeremías, en el capítulo número 11, versículo 20, expresaba y decía, mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón. En esta versión de las Américas también ponemos este siguiente versículo. Entonces, estamos viendo que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un espíritu, que es nuestra mente, que tenemos también que moldear, y un alma que hace referencia a los sentimientos y que tenemos que cultivar dentro de nuestro ser tripartita, sentimientos buenos. En el recurso para profundizar, hermanos, se va a citar un material. Recuerden, hermanos, que aparece ahí el código QR, que siempre debemos de tratar de invitar a los hermanos varones de cada una de nuestras congregaciones a que lo consulten, para que ahí puedan profundizar un poco más en otro material, hermanos, que también nos puede ayudar a comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. En este caso, hermanos, vamos a poner una liga en donde vamos a encontrar el concepto de espíritu según el hombre. Y dice esta parte que sabemos que la influencia de la cultura griega, para ellos el concepto más común de espíritu está relacionado con el conocimiento del ser humano. Y pongo estas 6 pensamientos humanos
en donde el espíritu es la conciencia. Al principio inmaterial equivale al concepto del pensamiento. Otro, la filosofía de la antigüedad consideraba el espíritu como una actividad teórica y los representantes del idealismo clásico alemán subrayaban la actividad del espíritu como la autoconciencia. Para el filósofo alemán Hegel, entendía el espíritu como la unidad de la autoconciencia y la conciencia. Para los materialistas de la antigüedad, el espíritu es la parte más racional del alma. Y para los materialistas de los siglos más recientes, el 17 y el 18, entendían por espíritu tan solo la combinación de sensaciones. Todo esto, hermanos, al combinarlo con las Sagradas Escrituras, como se presenta ahora, hermanos, se cae en un error al interpretar el espíritu como una persona o como una energía, conciencia, como la sabiduría, autoconciencia o otro término similar. Este tipo de conceptos comúnmente son también utilizados en áreas del conocimiento que hoy, hermanos, pues muchos de nosotros estamos al alcance de ellas, como es la psicología y la filosofía. Y también, hermanos, utilizando este concepto griego, combinándolo con las Sagradas Escrituras, muchos movimientos religiosos utilizan este concepto griego para referirse incluso al Espíritu Santo como una energía activa y que nosotros sabemos que no puede ser. Por eso, hermanos, aquí en este recurso para profundizar, que vuelvo a repetir, invitemos a nuestros varones a consultarlo, citamos lo que el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, nos menciona casi en todas sus epístolas, cuando el apóstol Pablo escribía, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen ese conocimiento de la palabra de nosotros, cómo debe de ser, como lo vamos a analizar nosotros, tuercen, como también las otras escrituras. Esto es lo que invitamos, hermanos, a que también reflexionemos. Acuérdense que dentro de las características que se mencionaban dentro de nuestra lectura bíblica, se enfatizaba en una que decía examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos de tener también conocimientos como estos para poder enseñar a quienes no saben la verdad de la palabra de nuestro Dios. En la parte de reflexión y análisis se ponen tres interrogantes, hermanos, en donde los invitamos a analizar para marcar si el enunciado es correcto o no, según las Sagradas Escrituras, según lo que creemos de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, aparecen cada una de estas interrogantes en donde nosotros vamos a poner si es correcta o no es correcta. Invitamos a que lo hagamos en conjunto, hermanos, o bien solamente preguntemos, porque recordemos que esta sección la estamos utilizando para que la trabajemos en casa y solamente aquí podamos comparar respuesta. Y al final, hermanos, se hace una pregunta para comentario. Si bien en vida debemos transformar nuestro espíritu y nuestra alma en una nueva criatura, ¿qué parte de nuestra persona será transformada en la resurrección? Y ponemos ahí que comentemos. Comenten en cada una de sus sociedades varoniles cuál es la que va a ser transformada en la resurrección. Y por último, hermanos, en la responsabilidad, dice en forma personal, escriba 3 nuevas acciones que emprenderá individualmente y también con la familia, con la finalidad de preservar su cuerpo, alma y espíritu en santidad. Sabemos que vamos a iniciar apenas el concepto y el análisis de cada una de estas 3 partes, pero los invitamos a que comencemos con el conocimiento que ya tenemos de la palabra de nuestro Dios, a ser partes de la iglesia y sobre todo de la sociedad varonil, a que desde el principio pongamos 3 metas. Para el cuerpo, para el espíritu y para el alma. Y hermanos, al final vamos a analizar esto que estamos proponiendo para santificación de estas 3 partes que componen todo nuestro ser. Entonces, hermanos, deseo que este material que ponemos al alcance de todos ustedes, el cuaderno titulado El varón, un ser
tripartita sea de edificación para cada uno de ustedes y podamos, hermanos, entrar al conocimiento de la palabra de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras con este material, hermanos, que deseamos pueda ser utilizado en cada una de estas sociedades. Y hermanos, pues nosotros seguiremos apoyando con material como este en cada semana, deseando, hermanos, que sea útil para todos los varones que venimos a formar parte de esta sociedad. Se despide su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.